hay que estar en el sector construcción de bajo costo para entender la complejidad del negocio. Es que tú vendes no es a 18 meses, tú vendes a 24 y a 30 meses. Entonces, el que te va a comprar hoy, tú lo precalificas a la tasa de ahora para tú saber, porque como él solamente va a pagar un 20% de inicial con relación al precio de venta, tú lo vas a evaluar a la tasa de hoy. Si la tasa de referencia de hoy es 13 y él no califica, tú no le vas a vender y él no te va a comprar, porque tú no quieres que un cliente que tú le vendiste a un 13% de tasa de interés, asumiendo que en el largo plazo se va a mantener esa tasa, que cuando llegue el momento de él incurrir en el financiamiento, ese cliente no califique, tú tienes un problema. Tienes que desvincular esa venta, si tú estás bajo fideicomiso, luego volver a sacar esa unidad y tú tienes un compromiso con el banco con ese dinero. Entonces, nadie quiere venderle a alguien que no califique, sea de bajo costo, sea de cualquier otro sector. Pero el sector de bajo costo es complejo. Entonces, las tasas de referencia de interés no solamente inciden en la venta efectiva del inmueble al momento de saldar la unidad para financiamiento, sino que también afecta en el mediano plazo, si se puede considerar esa venta. Entonces, el gobierno dominicano no entendió eso. Y no entendió que los proyectos nuevos no iban a ingresar si las tasas de referencia, cuando el constructor o inversionista pregunten, ¿cómo están las tasas de los interinos a 16? ¿Quién iba con un préstamo al 16? Nadie. Nadie. Entonces, obviamente, déjame y sobre ver. todo las expectativas, porque Sí. estábamos en un ambiente de expectativa hacia el alza, vamos a decirlo así. Claro que sí. Ya vamos a decirlo, una tasa de un 16 es una tasa elevada. Ahora, las expectativas eran que seguir hacia el alza. Hacia el alza. Sí, sobre todo si estaba basada. Que creo que fue un error también de los hacedores de política al enviar un mensaje, sobre todo de ese tipo, que en el caso de los desarrolladores, ¿qué hacen? No, guardan su proyecto. Lo engavetan. Engavetan el proyecto. Entonces, ¿hacia dónde voy? Los precios internacionales de las materias primas están subiendo. Lamentablemente, por la situación que se dio con el tema de Rusia y Ucrania, alteró naturalmente el esquema de comercio internacional de logística y había que buscar nuevos proveedores para la palanquilla y que sirven de plataforma o de base para las varillas. Eso lo entendimos. Ahora, de ahí... Lo entendimos, pero no lo aplicamos, Francisco. Sí, lo entendimos en su momento, pero los que tienen el control para tomar decisiones no lo entendieron. No lo entendieron. Se da el fenómeno del alza de los precios de las varillas. Lo que no entendíamos era por qué subía el precio del cemento. No había motivo para que el precio del cemento subiera. Así mismo. Y otros productos han estado subiendo. Entonces, Francisco, frente al oligopolio, ¿verdad? Frente a ese grupo que se pone de acuerdo para fijar precios en ADOCEN, bueno, tampoco el gobierno dominicano tuvo ningún tipo de iniciativa, acercamiento, de manera de neutralizar de alguna manera el efecto, ¿verdad?, de ese oligopolio. Entonces, porque tampoco permiten la libre importación de cemento, que habría sido, ¿verdad?, una forma alternativa. No van a bajar los precios. Lo mismo sucede con el tema de las varillas. Las varillas hay suplidores internacionales, sobre todo Turquía, que definan Costa el Rica, estándar de varilla, que lo dijimos juntos aquí. Exactamente. Definan el estándar de varilla, definan la ficha técnica. Vamos a quitar la India, ¿verdad?, ese arancel que se tiene para la entrada de varilla, y vamos a facilitar el costo, ¿verdad?, que disminuya para que los pequeños, los medianos constructores puedan acceder mucho más rápido a un presupuesto para hacer un proyecto. Y eso va a beneficiar al final al consumidor, porque el consumidor, bueno, nosotros tenemos en nuestra Constitución que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional. Así es. O sea que el gobierno debe de promover todas las condiciones para que los dominicanos y dominicanas puedan acceder realmente a una vivienda. Entonces, lo que hay que facilitar es el costo.
porque aquí hay un problema es de ingreso. O sea, el primer quintil, el segundo quintil y el tercer quintil de ingreso se ha visto afectado en República Dominicana por el alza de los precios de materiales de construcción y por la inflación. Es decir, que el salario real de los dominicanos se ha reducido. Y si hay un problema en el sector que te pueda acceder al bajo costo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Facilitar el ingreso de esas personas, facilitar el acceso. ¿Por dónde lo puedo hacer? O bajando los costos que tienen que ver vía impuesto al desarrollador, facilitando el costo del dinero, es decir, a través de bajas tasas de interés, de manera que el producto final sea más bajito. Sí, sí. Y mira, también recuerda que el gobierno es contraproducente la política cuando lo comparamos con la política de vivienda que ha tratado de desarrollar el gobierno. El gobierno tiene dos grandes programas de vivienda. El Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz y Mi Vivienda. Uno lo maneja la Presidencia de la República y otro el Ministerio de la Vivienda, el antiguo INAVI, INVI. Sin embargo, esos en principio se proyectaron la construcción de alrededor de 60,000 viviendas. Y precisamente en los primeros años, obviamente, las expectativas no se cumplieron por un tema de armar los proyectos. Ahora, ya para el tercer año se esperaba que ese rezago que hubo, más los proyectos que pudieran surgir, se pudiera alcanzar y cubrir las metas. Sin embargo, por lo mismo que tú has señalado, por el tema de que esa política que debe ir de apoyo hacia los desarrolladores y hacia las mismas familias, no se ha cumplido, porque hoy en día la vivienda todavía sigue siendo un lujo para esos sectores, sobre todo el sector del primer quintil, que está obviamente fuera del alcance de una vivienda en los actuales momentos, y el segundo y tercer quintil, que son los que pudieran tener el acceso a una vivienda, sin la mano amiga del Estado se le dificulta, y sobre todo en el caso de los constructores, para embarcarse en un proyecto de vivienda de bajo costo, deben tener asegurado las condiciones económicas que tú has descrito. Todavía en República Dominicana hay un déficit acumulado y una deuda social con esos sectores. Ya sea este gobierno o el próximo que surja, va a tener que redefinir cuáles son sus políticas hacia el sector construcción. Y este tipo de lo que hemos visto, de política, vamos a decirlo, contraproducente, hay que variarla. Hay que entender que el sector construcción hay que apoyarlo y se apoya desde el mismo desarrollador y desde la parte del consumidor. Esa es una visión que espero que los programas de gobierno que surjan ahora lo consideren, y en el caso del gobierno actual, que obviamente tiene que entrar en reflexión en cuanto a lo que ha sido hasta ahora su política de construcción. Oye, yo le decía a Jaime Aristegui Escudero, el profesor, en su programa de radio, cuando tocábamos el tema de que el sector construcción necesita encaje legal especializado para bajo costo, que había un contexto, como te señalaba ahorita. En el 2022 lo habíamos pedido, Francisco. Habíamos visorado todo lo que iba a suceder cuando comenzaron a aumentar las tasas de política monetaria. Si no se hacía ese ajuste, el sector construcción se iba a rezagar. Y de hecho, luego ya algunos amigos bancarios dentro de la banca también habían hecho ese tipo de observación. Y yo me decía Jaime, pero que en este contexto inflacionario eso producía más inflación. Digo, Jaime, produce más inflación. Recuerdo como ahora que lo dije en el aire. Produce más inflación, dar encaje para carros, para tarjetas de crédito, que para el sector real,
que produce empleo como el sector construcción. El sector construcción es un sector real que produce empleo y que tú debes de estimular que ese sector se mantenga todo el tiempo trabajando. Porque el sector servicio es el sector servicio, pero el sector real que produce y crea valor hacia adelante. En cadena. ¿Verdad? Y crea valor hacia atrás. Tú lo necesitas trabajando. Así es. Entonces, volviendo al punto, Fran, del tema del costo del dinero, se da un contexto ahora interesante. Pues las tasas de interés se han anclado de alguna manera en el 9% del encaje. Pero a pesar de los 25.000 millones que se pusieron en noviembre a circular, ¿verdad? O que se anuncia, porque entre lo que se anuncia los 25.000 y sale el reglamento que fija cómo es que se va a distribuir, en diciembre más o menos ya a los grandes bancos se le había acabado el dinero. Seguimos en el contexto actual. No hay encaje en el momento disponible. Y la forma en la que el Banco Central distribuye eso es una vaina espeluznante. O sea, es totalmente inaudito que tú pongas una estructura como esa y tú le des a los bancos pequeños donde la gente no tiene acceso. Imagínate, no se puede decir nombre de banco pequeño para no afectarlo, porque son amigos míos también. Pero si tú le das a un banco pequeño una cantidad importante de recursos que pudieron haber sido colocados en los bancos grandes donde hay un mayor flujo y embudo, porque acceder a un crédito hipotecario toma en promedio, Fran, entre 45 y 60 días. Esa es la O sea, la media. que si el Banco Central anuncia un encaje en noviembre, todavía en enero estamos bregando con eso. Pero si en el banco ya se acabó y tú no habías terminado ni siquiera el proceso de vinculación, de firma del contrato en la fiduciaria, o sea, hay una serie de elementos técnicos que imposibilitan que el cliente al final pudo haber accedido al crédito, como le pasó a muchísimos clientes que yo conozco. Empezaron su proceso, hay encaje, vamos a avanzar, sale el contrato, va a la fiduciaria, cuando va a la fiduciaria se estanca ya un tiempo valiosísimo, y cuando viene que la fiduciaria firmó, no, ya el encaje se acabó, hay que empezar de nuevo. Pero recuerda que esta no fue la primera vez que sucede que el dinero obviamente no llegó donde tenía que llegar. Ya previamente, en los primeros 60.000 millones que se pusieron en circulación, también hubo una queja parecida a la que tú señalas, y hasta cierto punto eso le ha quitado efecto a lo que se buscaba. Si se buscaba dinamizar el sector, no tuvo ese crecimiento producto de ese tipo el impacto no se fue. Se pierde el impacto. Por eso yo te digo que hay que rehacer el tipo de política económica para el sector construcción. Hay que entender todas esas particularidades que tú señalas y sobre todo yo no soy tanto de que el dinero se distribuye por un banco pequeño o un banco grande. Obviamente lo que yo entiendo es que llegue al final al desarrollador. ¿Por qué? Porque son estos los que al final van a determinar quiénes van a desarrollar sus proyectos. Si el dinero cae en una mano, vamos a decir, lo que es para otros fines, entonces ahí mismo detenemos todo. Es un tema que lo vamos a tocar, Fran. Vamos a ir a una pausa que el señor director me está haciendo señas y retornamos en breve.